Francia, por su cercanía con Rusia, también invirtió, luego Alemania. Entonces, básicamente son esos, yo podría decir que es Estados Unidos, Francia, Rusia, Alemania, un poco Japón, Reino Unido, básicamente son los que más han invertido en esa tecnología. Más, así seriamente, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, es normal. Es normal que siempre son ellos los que van punteando en todo. Pero está muy interesante. Y o sea que, y tu escuela de donde venís, de París, es de esa, me imagino, ¿verdad? Sí, porque está muy cerca de la influencia rusa. Inclusive también voy a hablar un poco de eso. O sea, los rusos invertieron una maquinaria muy fuerte para intentar atacar un problema de geometría algebraica, que es un problema de Hilbert. Uno de los 100 de los problemas de Hilbert es el número 16. Entonces Hilbert en su programa 16 planteó una cuestión y los rusos se clavaron mucho en esa cuestión, dijeron vamos a resolverla. Y por eso inventaron estos métodos, ¿no? Pero no los llamaron tropicales, los llamaron idempotentes. Pero últimamente habemos gente que estamos tratando de conectar todo, porque pues es, digamos, como un árbol. Cada Disperso. quien, cada quien agarra su rama, desarrolla su propia teoría y al final del día te das cuenta de que tienen el mismo tronco. Y será por eso que no hay algo, bueno, no sé, y la verdad es que no he encontrado, a ver, algo, un libro, no sé, un libro que unifique todo, ¿no? No, todavía no hay, pero estamos cerca, porque ya hay bastantes trabajos demasiado aglutinantes. Uno de ellos es el de Sturmfeld con su alumna, que es Dayan, y otro acaba de salir el año pasado, que es de un alemán, se llama Michael Joswick. Al final del día les puedo pasar referencias, inclusive material, todo está en PDF. Okay. Nada más es chiste de mandar un correo, ¿no? Pero sí, ahorita, o sea, de momento no hay una fuente que tú digas, aquí está todo lo que necesito, todo lo que se ha hecho. Hay trabajos más o menos serios, enciclopédicos, pero no hay una persona que lo sepa todo, ¿no? Claro, claro, sí. Es que a veces las cosas están dispersas, necesita especialidades y encontrar no es fácil hoy en día. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, estamos tratando de empujar lo tropical como métodos, así como, a ver, tú tienes un problema, Lo o sea, resolvemos lo método. tropical no es una rama, es son métodos que te pueden ayudar a resolver algo, pero así como que una rama específica no es. Ok, muy interesante. Entonces vamos a tratar de dar a conocer este punto de vista con muchos ejemplos. A ver, va a haber algo para todos. Excelente. Bueno, estamos esperando entonces que esté entrando la gente ahora. Claro. Yo creo que ya escucharon bastante, ¿no? Sí, Pero bueno, la sobremesa, sí, sí. el preámbulo. Entonces hay métodos tropicales en física, por ejemplo, hay en ecuaciones diferenciales, hay en geometría algebraica, hay en teoría de juegos. Sí, de hecho, invitamos con Osvaldo, invitamos a un compañero que es de Pues yo física. ya lo rompí muchas veces. Sí, entonces, bueno, vamos a ver a ver si se conectan, porque sí, no sé si te comentó Osvaldo que hay algunos que estaban interesados de física. Sí, vamos a hablar de física, Ujú. vamos a hablar de mate, vamos a hablar de computación también. Es una Excelente. apuesta segura. Tropical es una apuesta segura. Aún en este momento, ¿no? Ya 20 años después de que se acuñó el término, todavía sigue siendo una apuesta segura. Ok, interesante, ¿no? Cómo evolucionan y son matemáticas nuevas, ¿no? Relativamente. Básicamente, o sea, te digo, como hace en los 60, 70 había gente haciendo esto, pero le llamaban de otra forma. Sí, Le sí, sí. llamaban teoría de evaluaciones o álgebra idempotente. Esto no es nuevo el término y el aglutinamiento. Sturfeld fue el que se dio cuenta de que había mucha gente haciendo lo mismo y dijo, mira, esto es lo mismo que esto es lo mismo que aquello y vamos a llamarle de un cierto forma, ¿no?
Pero sí, relativamente el surgimiento de esto como rama unificada es nuevo. 20 años, Ujú. Sí, sí, 20 años. sumamente nuevo. Sí, eso estuve leyendo un poco. Y bueno, por eso es que. Y bueno, o sea, yo lo que he leído es lo más básico, ¿no? Y algunas cosas, ¿no? Pero está muy interesante. Vamos a Sí, esperar. sí, ahorita voy a tratar de dar algo divulgativo, ¿no? No clavarme mucho en los tecnicismos para no dormir a la gente. Sí, y de repente más adelante podría haber una, no sé, si tenés tiempo, más adelante una charla, ¿no? Claro. Ya un poco más técnica. Ah, claro, si algo les interesa, yo puedo ampliar. O sea, esta es una charla de introducción, así como que, digamos, un poco desmitificar el término, o sea, ver qué es geometría tropical, por qué se llama tropical o en qué se aplica, cómo es más o menos. Pero los detalles no los voy a dar porque son técnicos, son un poco tediosos. Claro, sí, 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 lo entiendo. Y me estoy fijando más en cosas concretas, no tanto en lo más abstracto. Sí, cosas que uno diga, ah, mira, ahí hay un dibujo, ahí hay una idea, ahí hay un concepto. Sí. Pero también trabajas con álgebra conmutativa, ¿no? Le metemos mucha álgebra porque hay un puente muy bonito que es básicamente irte a lo idempotente y así puedes hacer todo lo que se hace en álgebra conmutativa, pero ahora con idempotentes. Y ese es el título de la charla, es que es idempotencia. Es básicamente un espejo donde todo es raro, pero al mismo tiempo funciona lo mismo. O sea, hay módulos, hay polinomios, hay series, nada más que se portan diferente, pero es como si fuera Un cálculo, digamos, ¿no? más que nada, ajá, o sea, puede haber integrales, o sea, todos los objetos como que tienen un espejo, un reflejo, pero se portan diferente. Claro, claro. Entonces, esa es básicamente la noción de álgebra conmutativa que manejamos, es haz todo lo que solías hacer en álgebra conmutativa, pero ahora con idempotentes. Módulos, series, polinomios, integrales, derivadas, y todo sirve para algo, ¿no? Pero para algo diferente, Ujú. más que nada en optimización y todo esto. Bueno, ya está entrando Osvaldo. Sí, ya lo vi. ¿Ya Bueno, lo buenas viste? tardes a todos, antes que nada, y a Osvaldo Hola, buenas también. tardes. Hola, Cristian, ¿qué tal? Qué alegría verte. Lo mismo digo, gracias por la invitación, qué gusto estar aquí. ¿Cómo estás, Osvaldo? ¿Tenés mudo Han de andar ocupado. Ahí No, está. es que están los niños haciendo escándalo aquí. Ah, ok. Sí, sí. Ajá, ¿y qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, tranquilos. Todo bien, todo bien. Qué bien. Bueno, voy a apagar la cámara y el micrófono por los niños. Dale, dale. Bueno, vamos a esperar unos minutos, si te parece, Cristian. Sí, sí, cuando tú me digas, Mario.
¿Y cómo han estado las cosas en CIMAT, Cristian? Todo bien, Osvaldo, mucho movimiento ya después de la pandemia. Sí, me imagino que todo el mundo estaba desesperado de regresar ahí. Sí. Ya con ambiente académico. Sí, es que eso hace falta. A uno le hace falta estar ahí. ¿Y tú cómo has estado? Pues bien cargadito de clases y de algunas otras cosas que hacer. Pero realmente muy bien de ánimo. Sí. De hecho, yo opino que estar falto de tiempo es buen signo porque tengo mucho por hacer. Sería peor que no tener nada. Sí. Bueno, pero tengo un montón de deudas. Sí, tengo deudas y contigo también. Ya quiero hacer tiempo para poder platicar más. Cuando quieras, cuando gustes. Sí, hombre. De hecho, yo siempre quiero, solo voy a ver cuando tengo chance. Gracias, Cristian. No, por nada, gracias a ti. Gracias por la invitación. Sí, hombre, es un honor para nosotros. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, si querés podemos ir comenzando ya, Cristian. Ok, ¿quieres que comparta? Sí, acuérdate que te tengo que poner como host. Entonces, voy a comenzar a grabar, luego te pongo como host. Y antes de terminar, bueno, ya cuando hayas terminado, me pasas el host y paro la grabación. Y así vamos a hacer. Ok. Bueno, pues entonces vamos a comenzar a grabar. Recording in progress. Bueno, buenas tardes a todos. Para nosotros es un honor desde la unidad de investigación de la carrera de matemática en UNABS. Bueno, invitar al doctor Cristian Garay. El doctor Cristian Garay es doctor en matemática por la Universidad Pierre y Marie Curie de París, Francia. Y es especialista en álgebra conmutativa, en geometría algebraica, ¿verdad? Es profesor en el CIMAT. También es especialista en geometría tropical. Y bueno, pues también agradezco a Osvaldo por haber hecho el enlace con Cristian. Y bueno, para los que no me conocen, me llamo Mario Suazo y soy profesor aquí en UNABS, ¿verdad? Más que todo en clases de matemática aplicada. Y bueno, los voy a dejar entonces con Cristian, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer es, Cristian va a hacer la exposición y al final de la charla, pues pueden hacer las preguntas, ¿verdad? Pertinentes. Okay. Entonces voy a estar pendiente aquí también de la gente que está entrando, porque sí, esperamos que va a ir entrando más personas. Ok, Cristian, te voy a hacer host ahora. Muy bien. Entonces, ahora comparto, ¿verdad? Ya. Aquí estamos. Compartir y la pongo en pantalla completa. ¿Ya lo pueden ver? Sí, perfecto, Cristian. Entonces, comienzo la presentación. Pues muchísimas gracias a Mario, Osvaldo, por este espacio. Muchas gracias por estar aquí. Es un gusto siempre poder platicar de matemáticas con la gente. Y bueno, hoy
voy a tratar de hablar un poco de unas matemáticas que son idempotentes, tienen mucho que ver con lo tropical, y más que nada vamos a tratar de motivar algo su estudio, ¿no? Mediante ejemplos, y creo que por ahí hay un micrófono abierto. No sé si se... Ahí está. Gracias. Entonces vamos a empezar la presentación. Mi objetivo es hablarles de algo de reciente creación, unos 20 años, 30 años quizás, que son las mates idempotentes y no arquimedianas, ¿no? Y es algo raro, pero sirve para algo. Y básicamente voy a hablar en 4 secciones. Lo primero, voy a motivar la discusión con algo de física. Luego vamos a meternos un poco en álgebra. Vamos a platicar un poco de aplicadas en la sección 2. En la sección 3 es para los puros. Y al final, ¿por qué hay que invertir en esto, no? Esto es como una plática para motivarlos a ustedes a invertir en esta tecnología, ¿no? Yo soy el vendedor y ustedes son los compradores. Entonces, voy a empezar con lo que son límites a gran escala. Es una noción de física que permite motivar esto en matemáticas, ¿no? Y básicamente, pues hay una dicotomía en la física que es lo pequeño y lo grande, ¿no? Y si le agregamos lo muy, pues es muy pequeño y lo muy grande. Entonces lo micro es lo cuántico y lo macro es lo clásico, digamos. La física que uno aprende en la primaria, en la preparatoria, en la licenciatura, es un poco la clásica, lo grande, ¿no? La mecánica, la estática. Y ya las físicas de lo muy pequeño, pues ya es para gente que hace física. Entonces, esencialmente, la gente que hace cuántica, o sea, cosas muy pequeñas, pueden hacer ciertas configuraciones microscópicas que rompen los paradigmas de lo que estamos acostumbrados a observar en la realidad. Y sobre esto hay muchísimos libros escritos, ¿no? Inclusive hay libros de divulgación para niños, para jóvenes, donde dicen, ¿qué pasaría si en este mundo nuestro, o sea, nuestra realidad día a día, ocurriesen fenómenos cuánticos, ¿no? Y te ponen así unos ejemplos bien raros. Dice, pues imagínate que pones tus llaves en una mesa y de repente ya no están. Es el efecto túnel, entonces eso pues no pasa en el mundo macro, pero en el mundo micro sí. Entonces un ejercicio muy bonito es ir a la biblioteca y agarrar un libro que diga este tipo de ejemplos, ¿no? Para que veas qué es lo que pasa en el mundo micro que no pasa en el macro. Y esencialmente, pues estas son unas preguntas de la física. ¿Por qué hasta este momento en nuestro universo macroscópico no podemos observar estos fenómenos? Por ejemplo, el quantum entanglement o el efecto túnel, etcétera, o la dualidad partícula-onda. Y la segunda pregunta es, bueno, si yo estoy en lo muy pequeño, a niveles de la escala de Planck, todo esto es observable, pero cuando me voy alejando en la escala, cuando voy haciendo de lo micro a lo macro, esto se rompe. Y el chiste de la pregunta es, ¿dónde ocurre esto? ¿Dónde paso de estar de lo cuántico a lo clásico? Y nada más para darles una perspectiva, pues este programa que se llama Horizon 2020 es un programa de la Unión Europea y ellos lo venden como que el proyecto más ambicioso en toda la historia de ellos, porque están poniendo un montón de dinero, invitan a los investigadores a proponer proyectos de investigación y hay uno sobre esto, ¿no? Que se llama Probando el límite a gran escala de la mecánica cuántica. Y el objetivo es establecer dónde precisamente se rompe dónde se rompe lo cuántico y empieza lo clásico, ¿no? Pero establecer experimentalmente, o sea, te van a decir, a escala 10 a la menos 23, ya no pasa esto, ¿no? A escala 10 a la 18 ya no pasa, a la menos 18 ya no pasa esto. Entonces, esta es la envergadura de este proyecto, ¿no? Y ahí están otra vez las preguntas para no perderlas de vista. ¿Dónde acaba lo cuántico? ¿Dónde empieza lo clásico? ¿Por qué los comportamientos son tan diferentes, no? Y si podemos determinar experimentalmente dónde está esta frontera, y si sí,
¿qué pasa en la frontera? O sea, si te haces hacia atrás, estás en lo cuántico, y si te haces hacia adelante, estás en lo clásico. Si se puede determinar esa frontera, ¿qué la hace especial, ¿no? Y pues esto es súper importante en matemáticas y en física, en ciencia en general, porque pues todo esto es una variación de parámetros, o todo esto es una calibración de cosas, ¿no? Aquí pongo 6 ejemplos: lo cuántico contra lo cuántico, lo finito, elementos con un elemento, los estados de la materia, la temperatura, y los dos que nos atañen hoy, que es lo idempotente contra lo no idempotente y lo arquimediano contra lo no arquimediano, ¿no? Y esas dos cosas están ligadas. La charla es sobre, sobre idempotente, pero tiene mucho que ver con arquimediano y no arquimediano. Entonces, esencialmente, ¿cómo varías esto? ¿Cómo vas de un lado al otro, ¿no? O sea, esto está contrapuesto, es el lado A contra el lado B. ¿Cómo vas de un lado al otro? Pues lo haces dependiendo de un parámetro. Entonces, en la cuántica, el parámetro es la escala. En los campos finitos, el parámetro es el número de elementos. En los estados de la materia agarras una propiedad. Puede ser la presión, el volumen, la temperatura, la densidad, lo que tú quieras, y la vas variando, ¿no? En temperatura, pues es para el cero absoluto, la forma de medir eso, pues es la temperatura. Y en lo no idempotente contra lo idempotente es ciertas cosas logarítmicas que vamos a ver ahorita, y en lo no arquimediano contra lo arquimediano es tomar una cota para ciertas cosas, ¿no? Y luego hacer esa cota tender a infinito. Entonces, esencialmente el concepto de límite a gran escala es lo siguiente. Tú tienes una situación que depende de un parámetro, aquí te doy 6 ejemplos, y te llevas el parámetro a una situación singular, a una situación conflictiva, a una situación fea o no estándar. Por ejemplo, agarras un material y lo superenfrías, lo llevas a 0 grados Kelvin. Eso es una situación singular, porque en la naturaleza el cero absoluto no está presente. O agarras un fluido y lo haces viscoso al infinito. Obviamente esto es mental, porque a veces no es posible hacer esto en el laboratorio, pero eso quiere decir el límite a gran escala. El límite a gran escala son experimentos en la cabeza que uno hace en la cabeza, que te permiten entender mejor la naturaleza de las cosas, llevándotela a lugares donde no es posible llevártela, ¿no? Y eso es esencialmente lo que vamos a hacer hoy en matemáticas. Vamos a aplicar esta filosofía en problemas de matemáticas y vamos a ver que tiene sentido, ¿no? Pero esta es una idea de la física. Hay muchos artículos que tú pones large scale limit en Google y vas a encontrar muchísimos artículos de físicos que juegan con estos conceptos, ¿no? Y ahora nuestra tarea es pasarla a la mate. Yeah. Entonces, el primer ejemplo, bueno, aquí te estoy haciendo depender las cosas de un parámetro, es hacer que nuestras situaciones dependan de un parámetro. Entonces, por ejemplo, en la mecánica cuántica, el parámetro es la constante de Planck, es la escala a la que estás trabajando. Y ahora vamos, nuestro primer ejemplo matemático, ¿no? Agarra un grupo. Un grupo es un conjunto con una operación asociativa, tienes un elemento estándar que es la identidad, y es especial porque no hace nada, ¿no? Y lo que te propongo es que deformes la operación. ¿Cómo? Pues agarra una nueva operación, agarra un elemento del grupo que se llama Q y simplemente usa tu operación que ya tienes y multiplícala por Q a la izquierda, ¿no? Tu grupo puede ser no conmutativo como tú gustes. El chiste es que esto te define una nueva operación o te define algo nuevo ahí en el grupo, ¿no? Tu grupo puede ser abeliano, puede ser finito, puede ser lo que tú quieras, ¿no? Un campo. Pero lo importante es que veas que cuando Q es la identidad, no estás haciendo nada, porque la identidad no hace nada. Entonces, esto es una forma de hacer depender el grupo de un parámetro. ¿Cuál parámetro? Pues el elemento del grupo, ¿no? Entonces el grupo ya se vuelve un elemento de una familia. Ya no es un ente aislado, ya es uno más de algo más, ¿no?
Y eso es lo que tenemos que hacer en matemáticas, es dejar de pensar en objetos aislados y hacerlos miembros de una familia. Y este es el caso más sencillito, ¿no? Entonces esto se llama cuantización. Cuantización es una palabra pedante para decir haz depender algo de un parámetro, ¿no? Se oye muy rimbombante, pero no es nada del otro mundo. Cuantizar es, tienes algo solito, mételo en una familia. Es todo. Y el proceso inverso se llama descuantización o decuantización. Es cuando tienes algo que depende de un parámetro y lo haces que no dependa del parámetro, ¿no? Todos estos dos rusos, Litvinov y Maslow es célebre porque ha hecho trabajos en ecuaciones diferenciales, dijeron, bueno, vamos a hacer este proceso, ¿no? Vamos primero a cuantizar las matemáticas clásicas. Ahorita te voy a decir cómo. O sea, vamos a hacer que las matemáticas clásicas dependan de un parámetro y luego vamos a matar ese parámetro. Entonces tú dirías, bueno, es que pues eso es tonto porque estás revirtiendo un proceso porque pues lo único que estás haciendo es cuantizar y después descuantizar. Pero no es tonto porque en el proceso de ida y vuelta te da algo nuevo. Y eso es precisamente lo que quiero vender hoy, que no es simplemente quedarte en el mismo lugar, o sea, dar un paso enfrente y un paso atrás, no te moviste, el movimiento de desplazamiento fue cero, sino que el ir y regresar te regresa a un nuevo mundo, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Aquí ya esta es de las slides, de las diapositivas más técnicas, porque te explico explícitamente qué hacemos, ¿no? Pero si quieres las puedes olvidar, o sea, esto no es crítico para la charla. Simplemente pongo los detalles por si te interesan. Entonces agarras los números reales, esos pues los vemos desde la educación básica, son los números naturales, los enteros, los racionales, los irracionales, con su suma y su producto, ¿no? Y agarras una constante h, que en este caso va a ser nuestra constante de Planck, y defines dos operaciones nuevas que están aquí. A suma con b que depende de h y a producto con b que depende de h, ¿no? H es un número real positivo. Y se ven súper feas, ¿no? O sea, tú las ves y dices, ¿qué es esto? O sea, esto es complicadísimo. Y tienes razón, es complicadísimo. Pero lo bonito es que aunque se ven tan difíciles, la estructura algebraica de esta tripleta, que es R, con estas dos operaciones no cambia. O sea, esta función que te estoy dando aquí, h logaritmo de a, o sea, mandar un número real a h veces el logaritmo de a, te da un isomorfismo de campos, ¿no? Para todo h positivo. Entonces, esto quiere decir que aunque las nuevas operaciones se ven muy complicadas, en cierta manera no estás haciendo nada. Son las mismas operaciones de los reales, nada más que ahí hay pasos extras. Y luego viene el proceso inverso, es matar el parámetro. O sea, fíjate que las operaciones de R las hice depender de un parámetro y ahora lo que quiero hacer es matar ese parámetro. Entonces, ¿cómo lo mato? Tomo el límite cuando el parámetro tiende a cero por la derecha, porque estoy con los positivos, ¿no? Y fíjate que cuando hago esto, estas operaciones límite se vuelven muy fáciles. La suma límite es tomar el máximo de los dos con respecto al orden de los reales, ¿no? Y el producto límite es tomar la suma. Y lo que es chistoso es que esto solo sirve para R, porque el logaritmo y la exponencial solo son inversas en los reales, ¿verdad? Porque si tú tomas el logaritmo de un número racional, no te tiene que entregar un racional. Si tú tomas el logaritmo de un número entero, el de un número natural no te tiene que entregar un número natural. Pero los reales estamos cubiertos, ¿no? No hay ningún problema. Y entonces voy a usar esta técnica para hablar de escalas, ¿no? Y motivarlo idempotente, motivarlo no arquimediano. Entonces hay un diagrama muy bonito, precisamente esta tecnología es de estos dos rusos que estoy mencionando aquí, Litvinov y Maslow. Esta tecnología es de hace 30 años, ellos la estaban empujando mucho, y en su artículo
que está citado aquí, te lo puedo proporcionar, por supuesto, se llama Maslow The Quantization, Idempotent and Tropical Mathematics, an Introduction. Ellos tienen este cuadro, y en este cuadro ellos tratan de vender la idea de que su proceso de cuantización y descuantización es lo mismo que el proceso de ir de la cuántica a la clásica por el principio de Bohr y luego regresarte de la clásica a la cuántica por el mismo principio. Si no sabes física, no hay problema, ¿no? O sea, en física hay un principio que se llama el principio de Bohr que te dice que toda situación clásica corresponde a una situación cuántica y viceversa, ¿no? Y ellos sabían física, vieron esto y dijeron, bueno, esto es un análogo en matemáticas de lo que pasa en física. Y digamos, ellos en los años 90, en los años 2000, trataron de vender esta idea a quien se le acercara, ¿no? Te acercabas a hablar con ellos, sí, ya conoces mi teoría de la descuantización de Maslow, pero lamentablemente se adelantaron a su tiempo, ¿no? O sea, estas ideas eran demasiado exóticas, y cuando tú ves estas operaciones, esto que digo que es ejercicio, es la segunda banda roja, donde están los límites de la suma y el producto. La gente veía esto y decía, oye, tú estás jugando, o sea, ¿cómo es posible que los reales con el máximo y la suma me den algo interesante? O sea, a mí no me interesa el máximo y la suma, a mí me interesa la suma y el producto. Entonces, digamos, en cierto modo, estos muchachos, estas personas se adelantaron a su tiempo y pues no les hicieron mucho caso, ¿no? Por gracia o por desgracia. Pero si tú vas a su artículo, esta era el caballo de batalla. Ellos decían, gracias a esto yo voy a vender mi tecnología, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que dice. Del lado izquierdo ellos dicen, bueno, tengo la matemática clásica. ¿Qué es la matemática clásica? Es lo que conoces. Y es lo que probablemente el 90% de la gente se va a morir nada más sabiendo eso. O sea, cálculo, números reales, matrices, análisis, todo lo que se ve en la matemática y que se ha visto en los últimos 300, 400 años, ¿no? Es la matemática clásica y tiene como principios que es arquimediana, que trabaja sobre los números reales. Los números reales de toda la vida, con las operaciones de toda la vida. Y ellos dicen, bueno, esto es un símil de la cuántica. Tienes que leer el artículo para entender por qué. Y del otro lado del espejo, este eje, la mitad es como un eje, como un espejo, un reflejo. Tienes la matemática idempotente, que es lo que yo quiero vender. Y tiene como principios, pues fíjate que estoy negando el principio arquimediano y estoy negando que las operaciones sean las normales, ¿no? Ahora son idempotentes. Y según ellos, el símil en física era la clásica. Y había un puente de ir de un mundo para el otro, que era lo que ellos llaman su principio de correspondencia idempotente, y abajo es el principio de correspondencia de Bohr. Entonces ellos decían, bueno, nosotros vamos a vender estas matemáticas como algo útil. Pero otra vez repito, no les compramos la idea, ¿no? Pero básicamente esto es todo lo que he estado charlando hasta este momento, es lo que hicieron ellos en estos series de artículos, ¿no? Y ahora sí, vamos a dar la última idea de física y ya después vamos a pasar a la matemática. Entonces, fíjense, muchas veces no nos ponemos a pensar en los paradigmas que seguimos, ¿no? Porque se nos hacen evidentes. Entonces, cuando tú haces física, haces matemáticas, el axioma arquimediano es algo que tú tomas como cierto, ¿no? ¿Qué dice el axioma arquimediano? Dice, bueno, si tú me das un entero, siempre puedo construir uno que está arriba de él. Es una de las primeras propiedades que se nos enseña en el cálculo. Y de allí, pues nos fuimos con la idea de que todo el mundo debería de ser así. Entonces, en la física ya ni nos preguntamos si hay una cantidad finita de energía, ¿no? O si hay una cantidad finita de tiempo, o si hay una cantidad finita de momento angular, qué sé yo. O sea, agarra tu cantidad física favorita, temperatura, y pregúntate
¿Qué pasaría si eso fuese finito, no? Masa. O sea, ni siquiera nos pasa la idea por la mente, porque dices, ¿cómo va a ser el tiempo finito? O sea, es algo que traemos arraigado desde la cuna. Ya ni te pones a pensar en eso. Sin embargo, ¿qué pasa si esto no es cierto? O sea, ¿qué pasa si sí hay una cantidad finita de materia? ¿Qué pasa si hay una cantidad finita de momento angular? ¿O qué pasa si hay una cantidad finita de densidad, de tiempo, cualquier cantidad que tú puedas medir? ¿Qué pasa si realmente no es infinita? Hay una cantidad X, es esa X que estoy poniendo en ese recuadro. Y ya esa cantidad es con la que empezó el universo y con esa nada más puede decrecer. Entonces estas se llaman las teorías no arquimedianas. Las teorías no arquimedianas precisamente dicen no hay infinitos. Va a haber una cantidad finita de cosas, ¿no? Y entonces estas son teorías físicas que son radicalmente diferentes a las teorías clásicas, porque aquí no puedes asumir que siempre vas a tener una infinidad de cosas para trabajar, ¿no? Sin embargo, puedes aplicar el principio del límite a gran escala que postulé al principio de la charla y decir, ok, bueno, vamos a suponer que el mundo es no arquimediano, vamos a suponer que las cantidades no son infinitas. Y vamos a ver qué pasa si la cantidad infinita, si la cantidad finita que está acotando esto lo hacemos tender a infinito. Entonces, fíjate, estoy introduciendo una nueva operación que es A más XB. Y este X es, por hipótesis, la cantidad, vamos a decir, la cantidad máxima de masa es X. X kilo, ¿no? Y pongo esta suma, A más B con respecto a X es esta suma, ¿no? A más B dividido por 1 más el producto de A por B dividido entre X. Y tú tomas el límite de esta cantidad, de esta operación cuando X tiene infinito. Esto quiere decir que realmente no hay una cantidad finita de masa, sino que la masa es infinita. Entonces recuperas la suma usual. ¿Y qué quiere decir este ejemplo concreto? Que nuestro mundo, como lo estamos viendo en física, es realmente el límite a gran escala de un mundo no arquimediano. Y si quieres saber más de esto, o sea, ya no voy a insistir porque no puedo decirlo todo. Hay este artículo maravilloso que es dice Non-Archimedean Algebra Application to Cosmology, y está en esta revista, ¿no? Entonces, hay otras cosas como, por ejemplo, el horizonte de sucesos o lo que son los hoyos negros. Todo esto son singularidades, son límites a gran escala que rompen los paradigmas con los que trabajamos desde chiquitos, ¿no? Y hay cierta interés en considerar esto. O sea, no es algo ocioso, no es algo que se le ocurrió a alguien y un día publicó, es algo que tiene un sentido más que nada filosófico y es importante para comparar o contrastar nuestras ideas en ciencia que consideramos estándares, ¿no? O universales. Entonces, vamos a pasar ya a una parte más matemática. La primera parte fue tranquilita, o sea, hablé más que nada de ideas de la física, cómo aplicarlas a las matemáticas, pero no dije realmente muchas cosas. Hay unas cosas que se llaman semianillos que formalizan lo que introduje en la primera parte, ¿no? Y con esto se modelan estos dos principios que son los de la idempotencia y lo no arquimediano. Entonces, digamos, ya esta es la primera ocurrencia de lo que es tropical. Tropical básicamente es una versión asintótica o es una versión límite de la matemática usual, ¿no? O sea, la que vemos en la escuela. Es como si agarrases una situación del cálculo, del álgebra lineal, de lo que tú quieras de probabilidad, la montaras en una familia y haces esa familia tender a infinito. Y te preguntas, ¿qué pasa en el infinito? Eso es lo tropical. Y ahora, pues aquí están resumidas estas tres operaciones que hicimos en la sección pasada. Tomas un escalar positivo,
defines dos nuevas operaciones, A más H y A por H, o A más B con respecto a H y A por B con respecto a H, son muy complicadas. Sin embargo, gracias al poder del álgebra, te das cuenta de que no estás haciendo nada, porque tienes un isomorfismo de campos para todo tiempo H. Y en el tercer punto, tomas el límite. Entonces, el primer paso es cuantizas. En el segundo paso, dices, no estoy haciendo nada. Y en el tercer paso, decuantizas y te das cuenta que llegas a un nuevo mundo. ¿Cuál es este nuevo mundo? Pues es la aritmética tropical. Es que ahora la suma es tomar el máximo. Y el producto que está aquí representado con puntitos, o sea, la suma con puntito es el máximo y el producto con puntito es la suma, te permiten hacer operaciones aritméticas en este nuevo mundo. Entonces, por ejemplo, estoy poniendo aquí ejemplos concretos. Por ejemplo, dice, vamos a ver el tercero, ¿no? ¿Qué es 7 elevado a la quinta potencia tropical? Entonces, el puntito es una suma. Entonces, si estás elevando 7 a la quinta potencia tropical, estás sumando 7 5 veces. Entonces, sumar 7 5 veces, ¿cuánto te queda? 35. Entonces, 7 a la potencia 5 tropical es 35. No es 7 por 7 por 7 por 7 por 7, es 7 más 7 más 7 más 7 más 7. Ahora, si sumas 20 más 20 tropicalmente, es el máximo de 20 y 20. Máximo de 20 y 20, pues es 20, porque son iguales. Entonces no es 40, es 20. Y finalmente, 5 elevado tropicalmente a la 1 medio podría ser una raíz, pero aquí realmente pues es 5 por 5 entre 2. Pues perdón, es 5 más 5 entre 2, ¿no? Esto es 5. Entonces, pues imagínate que yo un día me levanto y digo, bueno, yo voy a postular este sistema aritmético, ¿no? Ahora la suma va a ser el máximo y el producto va a ser la suma, y me pongo a hacer aritmética, raíces cuadradas, sumas, productos, y trato de vendértelo, ¿no? Mira, este es mi nuevo sistema numérico. Pues tú vas a decir, ok, ¿y para qué sirve? Porque, ¿para qué lo voy a aprender? ¿Para qué lo voy a entender si no me va a servir para nada? A mí lo que me sirve son las matemáticas tradicionales, porque en ellas se basa el cálculo, se basa toda la ingeniería, y tus matemáticas que estás postulando aquí, ¿para qué sirven? Entonces es lo que tengo que contestar. Aquí hay un poquito más de matemáticas, que es un semianillo, pues si conoces el concepto de anillo, es un anillo, simplemente no puedes restar. Los ejemplos, pues cualquier anillo. Y el primer ejemplo de semianillo, que no es un anillo, son los naturales. ¿Por qué? Porque el -1 no es natural, es un entero. El -5 no es natural, es entero. Y hay unos ejemplos un poco más raros, que es el conjunto potencia con la unión y la intersección. La unión es la suma y la intersección es el producto. Y que se llama booleano, ¿no? Que es la suma es el máximo y el producto es el usual. El 0 por cualquier cosa es 0 y el 1 por cualquier cosa es 1. Entonces, son sistemas más sencillos que los anillos, porque, por ejemplo, los naturales son más sencillos que los enteros. Y aquí hay la palabra es idempotente, la palabra clave. Idempotente es cuando sumas un elemento con otro y no pasa nada, ¿no? O cuando operas un elemento con el mismo y te da el mismo. Entonces, ejemplos de operaciones idempotentes o ejemplos de semianillos idempotentes son los que están en rojo y son los que puse de ejemplo en la descripción de la charla. Es la unión. Si tomas la unión de dos conjuntos, bueno, si tomas la unión de A con A, te da A, no le estás metiendo nada nuevo. Y la intersección de A con A, pues no le estás
no estás separando nada, ¿no? Entonces vuelve a ser A. Y el booleano es pues el máximo entre dos elementos, pues siempre es el mismo elemento. El máximo de A con A es A. Perdón, y entonces el semianillo tropical se puede ver como el límite a gran escala si usamos el lenguaje de la física, de los reales, con respecto a esta descuantización, ¿no? Y se nombra como T, y pues son las operaciones suma con el puntito, con la ruedita, y el puntito con la ruedita que describí aquí, ¿no? Entonces, un sistema algebraico legítimo que lo puedes introducir así, de la nada, definición, los tropicales son estas cosas, o lo puedes motivar con el límite a gran escala, como lo hicimos en la sección 1, ¿no? Y si te interesa más esto, bueno, esto cabe decir que está más vivo que nunca ahorita. Hay un libro muy bueno que se llama Semi-Rings and Their Applications, es de esta persona, y también te lo puedo pasar si te interesa, ¿no? Todos los semianillos son la forma algebraica de modelar lo que hemos hecho del límite a gran escala, ¿no? Y ahora sí, vamos a algunas aplicaciones para que veas que esto tiene sentido aprender esto. Entonces voy a hablar un poco de computación y de optimización, donde estas cosas han hecho impacto. Entonces, primero, pues, ¿qué es lo tropical? Bueno, es un nombre probablemente mal elegido, pero esta es la historia, ¿no? Por allá del 78 había un brasileño, Imre Simon, y él estaba trabajando con computación, era un computólogo en Sao Paulo, ¿no? Él hacía autómatas, los autómatas modelan lenguajes o modelan expresiones regulares en computación. Y también estaba trabajando con lo que se llaman los semianillos Max Plus o Min Plus, ¿no? ¿Qué son esas cosas? Pues ahorita los explicamos, pero nada más para acabar la anécdota, esta persona era brasileña y tenía colegas en París y dijeron, pues estos anillos Max Plus o Min Plus los vamos a llamar tropicales en honor a él, porque él ha trabajado mucho con ellos, ¿no? Pero en realidad estos anillos se empezaron a llamar, o estos objetos se empezaron a llamar Min Plus o Max Plus, porque tenían dos operaciones, una de ellas era el mínimo o el máximo, y otra de ellas era la suma, como lo hemos visto aquí, ¿no? Los tropicales aquí, o como están metidos aquí, explícitamente esos son Max Plus o Min Plus, porque tienen esas dos operaciones, ¿no? Entonces esos cuates de París, pues dijeron, vamos a llamarles tropicales, porque nos está trabajando mucho Simon, ¿no? Y ese es el origen del nombre. ¿Qué son? Pues agarras un semigrupo totalmente ordenado, o sea, es un conjunto con una operación que es asociativa, tienen un orden, la operación respeta el orden, si A es más pequeño que B, entonces A más C es más pequeño que B más C, ¿no? Y los ejemplos clásicos pues son los naturales con la suma y el orden, o los reales positivos con la suma y el orden, ¿no? Y estas personas estaban usando estas estructuras algebraicas para modelar autómatas, lenguajes formales o algoritmos de la ruta más corta, ¿no? El famosísimo algoritmo del cartero, el problema del cartero. Que tienes una gráfica de puntos que el cartero tiene que visitar, cada arista tiene un peso y tienes que calcular rutas que visiten todos los puntos que sean óptimas con respecto al peso o al tiempo o a la gasolina que te gastas, ¿no? Una forma de modelar algebraicamente sus problemas es con estas cosas. Y eso es lo que estaba haciendo Imre Simon hace 50 años. Aquí está, si te interesa el papel de estos objetos en la computación, por ejemplo, aquí está una maravillosa referencia que es de Jan-Erik Pan, y pues te dice básicamente para qué sirven estas cosas, ¿no? Dice, a grandes rasgos, estas cosas nos dan un marco algebraico para decidir cuándo una colección de objetos es finita o infinita. Entonces, en computación, estas cosas han estado activas durante mucho tiempo, ¿no? Y sirven para resolver estos problemas que te estoy comentando.
Entonces no es solo un juego, ¿no? No es solo un juego así de que, mira, el max es la suma y el más es el producto. Y qué chistoso. No, sirven para algo, para modelar estas cosas. Vámonos a otra aplicación. Básicamente es una palabra clave. Ahorita también está explotando muchísimo. ¿Por qué? Porque uno de los ganadores de la medalla Fields del año pasado hace matroides. Aquí no puse referencia a él, pero es John Hu. John Hu está en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, ganó la medalla Fields del año pasado y su área de actuación son los matroides. Entonces, matroides es una palabra que tú pones ahorita en Google y te van a salir millones de documentos, ¿no? Porque están muy estudiados. Y básicamente es un concepto que te trata de modelar lo que es independencia lineal desde un punto de vista combinatorio. Independencia lineal en el sentido de espacios vectoriales, ¿no? Tienes un conjunto de vectores en un espacio vectorial cuando hay una relación lineal no trivial entre ellos, ¿no? Si la hay, son linealmente dependientes, si no la hay, son linealmente independientes. Entonces, esta persona que es bastante famosa, de Hassler-Whitney, hace 100 años casi, pues dijo, pues yo voy a extraer la combinatoria de esta noción y nos dio el concepto de matroide. Y los matroides estuvieron ahí flotando en optimización combinatoria, gente que hace investigación de operaciones, gente que hace algoritmos de ruta más corta, gente que hace programación lineal entera, si todo esto te dice algo bien y si no, también. Pertenece más a la matemática aplicada, ¿no? Pero ellos estuvieron bastante activos, este concepto, porque resuelven lo que se llama el algoritmo codicioso. El algoritmo codicioso es el siguiente algoritmo. Imagínate que tú tienes un objetivo, ¿no? Estás parado o parada en un punto y tu objetivo es ir, por ejemplo, qué sé yo, a la panadería, ¿no? Y tienes una sucesión de caminos, o sea, por ejemplo, primero puedes ir a la tintorería, o primero puedes ir a la pollería, o primero puedes ir por tu hijo a la guardería, qué sé yo. Pero el algoritmo codicioso es el algoritmo en el que siempre quieres ganar. Y ya sabemos que la vida no es así. O sea, la vida a veces tienes que retroceder para avanzar. No siempre puedes ganar, no siempre puedes ir para adelante. Entonces, por eso se llama el algoritmo codicioso, porque el algoritmo codicioso es, tú estás en un punto dado del tiempo y del espacio y escoges la ruta más conveniente. Por ejemplo, escoges la ruta que te toma menos tiempo y que minimiza la energía que tienes que invertir y maximiza el tiempo que vas a tener disponible, ¿no? Y una vez que ejecutas ese paso, repites el mismo proceso. Evalúas todas tus opciones y eliges la mejor. Dices, pues ahora voy a ir para acá porque está más cerca y de todo modo lo tengo que hacer. Y eso lo haces en cada paso hasta que completas tu tarea, ¿no? Del día, digamos tu recorrido del día. Se llama codicioso porque realmente es codicia querer siempre ganar. Entonces, unos matemáticos se preguntaron cuáles son los objetos que modelan este algoritmo, en donde siempre gano. No me importa las condiciones del tiempo, no me importan las condiciones del espacio, no me importa, lo que me importa es ganar, lo que me importa es que yo sea más feliz, ¿no? Lo más feliz posible, ese es el camino que voy a tomar. Pues estos algoritmos están resueltos por lo que se llaman los matroides. Y viceversa, todo matroide te representa un algoritmo codicioso, una estrategia codiciosa en un algoritmo de optimización. Entonces, digamos, si tú eres matemático puro, pues esto no te interesa para nada, ¿no? Porque pues esto es optimización, estos son algoritmos, esto es computación. Y lo chistoso es que pues estos cuates empezaron a aparecer en geometría algebraica. Y pues geometría algebraica es lo más puro que te puedes imaginar, ¿no? Lo más alejado de lo aplicado es geometría algebraica. Y lo más alejado de lo puro es optimización. Entonces,
es como que el principio de que los opuestos se cruzan, ¿no? Que se encuentran. O sea, aquí los matroides, tú te vas así y dices, yo odio lo aplicado. Digo, yo odio lo puro, yo me voy a lo más aplicado, investigación de operación. Llegas a ser matroides, igual el puro por otro lado, ¿no? Yo odio lo aplicado, yo me voy a ir a geometría algebraica, bla, 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 ¿no? Y llegas a los matroides, entonces se están yendo por lados, pero pues chocan en el mismo concepto. Y el concepto que los unió, pues esto que se llama abanico de Bergman, que te estoy presentando aquí, es una representación geométrica de un objeto combinatorio. Y básicamente esto es lo que se llama una variedad tropical. Son los ceros de un polinomio tropical. Y ahorita vamos a ver qué es eso, pero simplemente la razón de ser de esta lámina es lo mismo que le pasó a Hardy, ¿no? Que dice, bueno, la teoría de números jamás va a ser aplicable y llegan estos tipos con el RCA, que prácticamente es teoría de números. Es lo mismo acá. Matroides tienen una faceta pura y una faceta aplicada. Y es un ejemplo muy bello de la unidad de las matemáticas, ¿no? Aquí es no tener prejuicios. Entonces, esta cosa que te estoy presentando aquí es una variedad tropical, se llama el abanico de Bergman asociado a un matroide. Ese matroide es el matroide uniforme en 3 etiquetas de rango 2, lo que sea que signifique. Pero pues fíjate que se ve muy bonito porque es un objeto geométrico, ¿no? Y en cierto sentido esto es una representación geométrica de un algoritmo codicioso. Entonces ya vamos a pasar a la parte más técnica, que es para los puros. Ya les di algo a los físicos, ya les di algo a los aplicados. Ahora mi área de actuación es más que nada la geometría algebraica, me gusta mucho. Y básicamente, bueno, me gusta toda la mate, ¿no? Pero la geometría algebraica es la que más me gusta y básicamente es el problema 16 de Hilbert. El problema 16 de Hilbert es uno de los famosos problemas de Hilbert del milenio, bueno, de la centenia. Acuérdate que en el Congreso de París, él llegó y ante el Pleno dijo, estos son los problemas que van a dirigir la matemática en los próximos 100 años. Están numerados y básicamente si resuelves uno te da la fama, ¿no? Y uno de ellos es el problema 16. Ahorita lo vamos a decir quién es. Pero los rusos se obsesionaron con este problema, ellos lo querían resolver y desarrollaron técnicas tropicales y idempotentes para resolverlo, ¿no? Entonces aquí está la pregunta, bueno, ¿cómo es posible que los matroides hayan pasado de investigación de operaciones a geometría algebraica, ¿no? Y la respuesta es que pues los tropicales tienen una suma y un producto. La suma es el máximo y el producto es la suma, ¿no? Entonces cada que tienes suma y producto puedes formar polinomios. Los polinomios son sumas formales de monomios. Los monomios son productos de una constante por un amasijo de literales elevados a ciertas potencias, ¿no? Y los polinomios inducen funciones, que es evaluar el polinomio en un punto del espacio afín o del producto cartesiano n veces del campo consigo mismo, ¿no? Entonces, fíjate, si tomas un polinomio tropical e interpretas las operaciones como el máximo y la suma, te quedan estas expresiones raras, ¿no? O sea, evaluar un polinomio en un vector x1 hasta xn, que es una tupla de números tropicales, pues esencialmente es tomar el máximo de esta función lineal. Y entonces, el término geometría tropical tiene 20 años, es muy joven, y nació la motivación era entender cómo se ven estos objetos, ¿no? Cómo se ven los ceros de estas cosas. Porque tú sabes que si tienes un polinomio, sus raíces o sus soluciones son las variedades algebraicas. Entonces, el caso más simple es cuando el polinomio tiene una variable. Es de la forma a x a la n más b x a la n menos 1 más c x a la n menos 2, etc. Y resolver ese polinomio o encontrar sus raíces es ver cuándo eso es igual a 0. Aquí, digamos, es lo mismo. Tomas un polinomio, lo alimentas con un valor y te preguntas cuándo eso es 0 o cuándo es una raíz.
Sin embargo, como este mundo es idempotente, quizás no lo dije muy claramente, pero el semianillo, el semicampo tropical es idempotente, pues las cosas no funcionan tan fácil como estamos esperando, ¿no? Entonces hay un matiz que hay que poner. Esencialmente, pues si tú repites la misma receta, es decir, un cero de un polinomio tropical es cuando alimentas con el vector y te queda cero, si tú repites esta receta, perdón, te va a dar cosas incoherentes, ¿no? Entonces hay que formular la definición de una forma inteligente para que tú obtengas este tipo de dibujos. Este tipo de dibujos es una superficie tropical, lo que vendría siendo una variedad tropical, porque es el conjunto de ceros tropicales y un polinomio tropical. ¿Cuál? Este que te estoy presentando aquí. Ahora, obviamente no te estoy dando la definición, porque la definición ya es meterse en detalles, pero existe una definición que te da precisamente este dibujo. Y pues hay otra forma de llegar a este tipo. Fíjate que la particularidad de este dibujo es que es lineal a trozos. O sea, si tú te paras en un punto, hay un hiperplano y un plano afín que lo contiene. Y si te fijas en un punto que está en la intersección de dos caras, pues es un segmento. Y si te fijas en el punto que es el vértice de esta cosa, pues ahí convergen 4 segmentos y 6 caras, ¿no? Todas las variedades tropicales son objetos poliedrales. Y otra forma de verlos es con lo que se llama la descuantización de Maslow, que es lo que vimos al inicio con el límite a gran escala. Pero ahora a unos rusos se les ocurrió aplicarle esto a curvas. Entonces agarras un polinomio complejo en 2 variables, lo resuelves y le aplicas esta función. Agarras 2 números complejos, z y w, tomas su norma y luego tomas el logaritmo. Estas cosas se llaman amibas y las introdujeron estos rusos. Gelfand, Kapranov y Selevinsky hace 30 años. ¿Y por qué se llaman amibas? Porque fíjate, vele la cara. Son como si fueran amibas. Recuerda que son cosas de la célula que tienen como tentáculos, ¿no? O como dendritas, si les llamásemos las cosas esas que están en el cerebro. Se me fue ahorita el nombre. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos agarrando una curva, le aplicamos esta función y nos quedan estos dibujos. Estos dibujos son el análogo geométrico de lo que hicimos al inicio, que es aplicarle el logaritmo. Y luego tomas el límite, lo multiplicas, este conjunto, la imagen de la curva, la multiplicas por un número real y te llevas ese número real al cero, por la derecha. Y en cierto espacio métrico, que es el espacio de complejos compactos con la métrica de Hausdorff, tiene sentido tomar el límite y te quedan estos objetos que son lineales por trozos, ¿no? Que se parecen mucho a estos. Entonces, esa es otra forma de definir tropical. Ya estamos cerca del fin, nada más faltan 5 láminas. Entonces, otra forma de definir tropical es con límites. Y ahora sí vamos a introducir el problema de Hilbert, ¿no? Entonces agarra un polinomio real en n más 1 variables, toma sus ceros, y Hilbert se preguntó, dime cómo se ven esos ceros. Entonces él preguntó solamente para curvas de grado 6, es decir, cuando f es un polinomio en 2 variables de grado 6, o cuando f es un polinomio en 3 variables de grado 4. En aquel momento no se sabía, ya se sabe, para estos 2 problemas ya se saben, pero los grados superiores todavía no se saben, ¿no? Y finalmente, ya para no hacer muy cansada la exposición, aquí en las láminas describo un poco cómo esto se puede transformar en un juego combinatorio. Esencialmente, tú puedes modificar este problema de tal manera que se vuelva un problema de óvalos. Entonces, cada óvalo es una componente de una curva real y el juego es decirme cuáles de estas posibilidades que tengo aquí vienen de una curva algebraica.
Entonces aquí el grado 4 está resuelto. Estas son todas las posibilidades algebraicas que existen para el grado 4. Es un problema muy bonito, es muy combinatorio, pero tiene raíces de hace más de 100 años, ¿no? Y básicamente todo esto fue lo que motivó a los rusos para aplicar esta tecnología a estos problemas. El caso de igual a 6, que fue el que preguntó Hilbert, aquí está aquí dice que Hilbert preguntó el caso de curvas de grado 6, lo resolvió un ruso, que es Gutkov, hace 50 años. Entonces uno podría decir, bueno, del grado 6 al grado 7 debe ser fácil, ¿no? O sea, simplemente estás brincando un grado. Pero fíjate que le tomó a la gente 11 años para resolver, ir del grado 6 al grado 7 le tomó 11 años. Y lo más chistoso es que hasta el momento ya no tenemos el grado 8, ¿no? Pues el grado 8 está abierto. Y pues esto quiere decir que esto no es fácil, ¿no? Ahora, el grado 6 en curvas, nada más te presento aquí, fíjate que son 11 huevitos. Y el chiste es que tú puedes poner estos huevitos en el plano como a ti se te antoje. El problema es decir cuándo vienen de una curva algebraica. Y el resultado de Viro es que solamente estos tres arreglos de huevitos, de 11 huevitos en el plano, vienen de algo algebraico. Si tú quitas uno, pones uno más, que no sean estas tres configuraciones, eso ya no es algebraico, ¿no? Entonces, ya para acabar, esto fue lo que motivó a los rusos para crear esta tecnología, que es el pegado de Viro. Han hecho avances muy importantes en estos problemas y es cómo se aplica la tecnología tropical en la geometría algebraica. Entonces fuimos de física a aplicadas y ahora a matemática pura, que es geometría algebraica, ¿no? Y así como te presenté estos tres ejemplos, hay aplicaciones en teoría de juegos, hay aplicaciones en geometría diferencial, hay aplicaciones en ecuaciones diferenciales, hay aplicaciones en biología matemática, hay aplicaciones en teoría de evoluciones, hay muchas aplicaciones, ¿no? Y listo, nada más para terminar. Ahora sí va bien el punto de venta. Lo idempotente, que fue lo que quise hablar hoy, y lo no arquimediano están muy ligados. La grapa o el punto de unión son los semianillos idempotentes. Es algo que te da nueva información sobre la matemática clásica. Su origen fueron las físicas y la matemática aplicada, pero cada vez se filtra más en la ciencia, en tu ciencia preferida, ¿no? ¿Por qué? Porque es nuevo, es versátil y realmente te permite resolver problemas, ¿no? Y la otra habilidad que tiene es que conecta muchas cosas. Puedes conectar bastantes cosas diferentes mediante los métodos tropicales, los métodos idempotentes. Y básicamente la forma de vender esto es mediante procesos límite. Tienes una situación, llévatela al límite a gran escala, ahí hay muchas posibilidades de que se vuelva tropical. Ahora, ¿qué chiste tienes en tener el límite? Pues es que a veces el límite conserva información de la situación que le dio lugar. Y el límite, en cierto sentido, es más fácil que el objeto usual o que le dio origen. Entonces puedes estudiar un problema clásico a través del límite, resolver el problema en el límite y luego regresarte para decir algo interesante de tu objeto clásico. Finalmente, ya con esto acabo, es un área, ahorita está muy activa, todavía hay espacio para gente que quiera llegar, o sea, no está saturada. Es accesible porque no tienes que leer 500 libros o 20 artículos antes de poder empezar a hacer algo. Y se le puede enseñar a gente de diferente nivel de sofisticación, desde gente en preparatoria, en bachilleres, en universidad, hasta nivel investigación, ¿no? Nivel ya posgrado. Entonces creo que eso es todo por mi parte,
Entonces te voy a regresar el host. Déjame ver, participantes, aquí estás. Hacer anfitrión, listo. Excelente, Cristian. Créeme que si estuviéramos en presencial, te diéramos un fuerte aplauso porque la exposición estuvo excelente, ¿verdad? Y yo creo que... Muchísimas gracias. Sí, sí. Bueno, sí, ahí te están dando aplausos, ¿eh? Sí, siempre se puede. Sí, siempre se puede, ¿no? El micrófono, sí. Osvaldo, ¿alguna pregunta? Pues en realidad hay mucho de qué platicar, pero pues ahorita no tengo nada específico. Sí, bueno, yo quería hacerte una pregunta, ¿verdad? Bueno, habíamos hablado previo al inicio de la charla que ya hay ecuaciones diferenciales. Estas ecuaciones diferenciales, Cristian, ¿cómo son con respecto, digamos, si yo, bueno, quisiera ver o bueno, quisiera creer que existe un paralelismo y que me puede resolver problemas similares como las ecuaciones clásicas? ¿Ya hay algún tipo de estimación que me diga, hey, esto me da una buena aproximación con respecto a las clásicas? A ver, yo estoy pensando bien numéricamente, no sé, se me viene a la mente algo así. Sí, de momento para lo que se están usando es para entender los espacios de soluciones. Digamos, tú tienes un sistema clásico, por ejemplo, Navier-Stokes. Por ejemplo, la ecuación de calor. Uh-huh. Y te interesa conocer cómo son las soluciones en serie de potencias. Entonces, de momento, lo tropical se ha aplicado para decirte cómo son o qué información combinatoria puedes tú extraer común a las soluciones. Y después, pues puedes calcular el radio de convergencia también con métodos combinatorios, pero de momento no hay aplicaciones a sistemas dinámicos o a modelación o a métodos numéricos o a cosas que no sean, digamos, algebraicas. De momento el enfoque es, dime qué cara tiene este espacio de soluciones. Ok, muy bien, muy bien. Sí, bueno, no se me ocurre nada más, ¿verdad? Porque obviamente hay que leer un poco más, pero yo creo que para los chicos, que la mayoría de los asistentes son estudiantes del grado de la carrera de matemática, pues yo creo que ya tienen una semilla, ¿no? Y si les llama la atención, pues ya ven que hay un área, ¿verdad? Y el CIMAT pues siempre está recibiendo solicitudes, ¿no? Bueno, Pablo tiene una pregunta. Pablo es Por profesor favor. de computación en la carrera y bueno, de clases generales también. Por favor. Sí, Pablo. Sí, muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, Cristian. La verdad que muy interesante la charla. Me he notado ahí varias cosas de interés y curiosidad más que todo. Me llama la atención y no sé si pudieras mencionar cuáles serían al momento quizás los desafíos más grandes que se tienen en el área, ¿no? Los problemas como más grandes que se tienen con geometría tropical. Uy, me llevaría una hora. O sea, virtualmente yo podría fácilmente dar 100 en cualquier rama. Inclusive ahorita está muy activa la conexión con Machine Learning, con redes neuronales, por ejemplo. ¿Cuál es la forma más óptima de ciertas redes neuronales, no así en general? O sea, esto tampoco es una varita mágica que resuelve cualquier problema. Hay ciertas redes neuronales que se pueden modelar con funciones tropicales. Y un problema muy interesante es ver cuál es la forma óptima de hacer esta modelación. Esto no tiene mucho tiempo, tendrá como unos 5 o 6 años que se formuló este problema. Hay problemas en teoría de juegos. Es básicamente juegos de suma cero entre 2 o 3 jugadores, no me acuerdo cuánto, pero hay una modelación de la dinámica de estos juegos de suma cero usando cosas tropicales. También hay preguntas estructurales muy importantes. En ecuaciones diferenciales p-ádicas también hay preguntas interesantes.
que son sistemas dinámicos no arquimedianos, que se Sí, yo parecen lo vi. mucho a Yo los lo vi. clásicos, pero aquí tienen una evaluación p-ádica y a la gente que hace teoría de Hodge le interesa. En geometría algebraica está el teorema de Riemann, el teorema de Riemann-Roch tropical, su formulación como lógica. Ya te di 4, ¿no? Y créeme que son problemas que la gente está sumamente obsesionada por resolver. O sea, está así obsesionada desde hace años, ¿no? Así de, ¿cuál es la respuesta a esto? Está también el problema de definir qué es una variedad tropical algebraica abstracta. Ese lleva 20 años. Y Andrea, ¿cómo se enrolló? Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias. Por Me nada. quedo con el primero que me llama la atención, realmente. Sí, y está muy vigente, ¿eh? Bueno, gracias, Cristian. ¿Hay alguien más que quiere hacer alguna pregunta? Muy guapas. Exacto. Pero ya lo es. Ok. No, ya Sí, ya. está preso. Bueno, no sé. Vamos a ver. Bueno, yo creo que no hay más preguntas. Entonces, Cristian, muchas gracias por todo, por tu tiempo. Yo sé que esto nos va a ayudar y bueno, vamos a estar en contacto de ahora en adelante, ¿no? Y eso Claro es que muy sí, claro que sí. Para bueno, lo que se les ofrezca, aquí andamos. Excelente, Cristian. Entonces ahí estamos, a ver qué día podemos conseguir algo para que vengas a Honduras. ¿También? Bueno, Sí, sería un gusto. Sí, ¿qué decís, Osvaldo? No, nosotros ir también para allá. Sí, también. Bueno, gracias a todos por asistir. Nos vemos en la próxima charla, que va a ser el próximo viernes, ¿no? Va a ser virtual también, pero a las 10 de la mañana. Gracias a todos. Gracias. Bueno, gracias, Cristian. Gracias, Mario. Gracias a todos por venir. Gracias, Osvaldo, por cierto. Sí, no. Gracias a ustedes. Adiós.